Buenas tardes a todos. Bueno, esta es la primera clase dentro de un esquema distinto al que se venía haciendo hasta ahora, debido a algunos inconvenientes técnicos que existieron por aquellos que no entienden que el diálogo interreligioso es algo que es fundamental para la construcción de la paz alrededor. De todas formas, como la tecnología nos lo permite, vamos a poder hacer esta clase en forma grabada y después, en todo caso, en vivo, nos podremos comunicar con ustedes. Estamos en la Escuela de Formación de Paz, esta es la Diplomatura en Religiones y Espiritualidad Ancestral Étnica, organizado por Acción de Paz. Nosotros pertenecemos a JUPE, la Keilah Mesuderet, comunidad organizada, y básicamente lo que queremos en primer lugar, antes de comenzar esta clase sobre judaísmo, es contarles que venimos más bien desde un punto de vista político. Básicamente porque nos parece que es importante decir que hemos mezclado eh, judaísmo o religión y política, si se quiere, para ser más precisos. Somos parte del movimiento justicialista y lo hacemos desde nuestra identidad judía. Con la característica de que esto trae dentro de la comunidad judía, si existe una grieta expresada a lo largo de las comunidades, a lo largo y a lo ancho de las comunidades, la grieta entre los judíos es más antigua. Hemos sido originales en eso también. Básicamente porque las posiciones se fueron modificando a partir de algunos giros en relación al Estado de Israel hasta la fecha. Pero eso se lo vamos a explicar más tarde. Vamos a decir algunas características que tiene JUPE. Nosotros no nos consideramos sionistas, no estamos en contra del sionismo, básicamente porque se trata de un nacionalismo, en uno de sus aspectos es nacionalista, sería el nacionalismo israelí. Como peronistas que somos, no podemos estar enfrentados con un nacionalismo. Lo que pasa es que también el sionismo es otras cosas, porque incluso hay muchos sionistas, la mayor parte de los sionistas no están en Israel. Esto, e incluso ni siquiera son judíos, porque el apoyo más grande del sionismo al Estado de Israel proviene de Estados Unidos, de sectores de cierta derecha conservadora que también tienen una raíz religiosa, que lo basan en función de la cuestión del pueblo elegido, de la cuestión bíblica, y que dan una interpretación también política, porque eso les produce situaciones de posicionamiento político. Después lo vamos a explicar con más detalle, pero queríamos hacer esta introducción y antes de darle paso a Matías para que se presente, que es quien va a dar la clase conmigo hoy, le cuento sobre mí. Mi nombre es Darío Mistas, como les dije. Mi profesión es escribano público. Tenemos una página que se llama Judío Peronistas, que tiene una programación semanal, incluso con un programa de debate interreligioso, donde participan muchos de los que han sido docentes hasta ahora y los que van a hacerlo en unos días. Incluso uno de los que van a exponer en estos días sobre chamanismo es otro compañero nuestro, de JUPE, que es el doctor Alejandro Coll, que es médico psiquiatra, y van a tener el gusto de escucharlo. Muy interesante lo que plantea el doctor Coll, que tiene un libro que se llama La salud de nuestra América, que ya van a conocer también. Estamos convencidos de que va a ser una charla que les va a interesar mucho. Bien, le doy entonces la palabra a Matías para que diga unas palabras en esta presentación y después entramos en tema. Darío, muchas gracias. Muchas gracias también a la Diplomatura, a la Acción por la Paz, por
por invitarnos, por dejarnos exponer, por darnos la oportunidad de hacer llegar un poco la cultura, la historia e incluso la política en este sentido argentina judía, para todos los compañeros, compañeras y todas las personas que nos están mirando. La intención un poco de la clase será exponer, ahora igualmente lo hablaremos con Darío para que todos sepan quizás el cronograma. Mi nombre es Matías Flotki, como bien dijo Darío, soy estudiante avanzado, estoy terminando la licenciatura en Relaciones Internacionales, me sumé a JUPE a algo así de casi 5 meses aproximadamente. Comparto ideales muy fuertes con Darío, más que nada en la visión religiosa, política y la reivindicación del judaísmo dentro del Partido Justicialista, porque así creo que es algo que lo sentimos los dos, y eso también me ha motivado a participar activamente aquí en el espacio de JUPE. Yo creo que para arrancar o para decir algunas palabras, eh, creo que es propicio separar muchas cosas en la formación del Estado de Israel o quizás la época moderna, como bien dijo Darío, que la grieta judía quizás es una de las más antiguas, sí, sí parecería que la Argentina es bastante larga, eh, y quizás dar una perspectiva diferente a la que habitualmente se pueden ver en algunos medios de comunicación o incluso en algunas sinagogas o templos por algunos rabinos sobre la visión de Israel a través de la historia o a través de un poco la visión política de los judíos en Argentina, porque al fin y al cabo que teníamos la intención de exponer cuál es la función de JUPE, cómo nos vemos nosotros aquí, cómo nos vemos en Argentina, cómo hablamos un poco de lo que es el judaísmo y de lo que es el justicialismo. Entonces, nos pareció una oportunidad excepcional, la verdad, para hablar y bueno, apenas nos propuso, primero hablar con Darío, después él habló conmigo y claramente me dio a sumar el proyecto porque también es algo que creo que nos gusta hacer a lo largo de JUPE, creo que le tomamos un cierto ritmo a ponernos delante de una cámara, exponer y que la gente quizás disfrute unas horas exponiendo. Entonces, creo que a lo largo de la charla, de la exposición, de la clase, mejor dicho, eh, encontrarán temas, quizás iremos de lo más moderno, lo más contemporáneo a lo más antiguo, eh, para explicar un poco el rol del Estado de Israel actual, nuestras visiones, el judaísmo, qué entendemos nosotros por el sionismo en sus inicios y después, eso también lo verán en las preguntas. Y después, bueno, un poco de historia y cultura judía más antigua, ¿no? Que están en los libros sagrados, en la Torá, y eso, bueno, eso lo terminamos explicando después, no me quiero adelantar. Así que Darío, si querés dar pie o presentar el primer tema que quisiéramos poner. Bueno, vamos a plantear las cosas de esta manera, diciendo en primer término que vamos a hacer, como dijo bien Matías, un análisis acerca de lo que podemos llamar la modernidad judía. Básicamente lo queremos hacer de adelante para atrás, porque les va a resultar más fácil, creemos nosotros, entender lo más cercano y después irnos a lo más lejano, porque además esto tiene más que ver con política que con religión. Entonces vamos a hacer primero la parte política, que no es lo que a ustedes tal vez les importe más, pero queremos decirles desde dónde hablamos, y después nos vamos al tema específicamente religioso y espiritual. De todas formas, para nuestra concepción, no hay un desfasaje entre lo religioso y lo político. Dije religioso, espiritual, entre lo religioso y lo político. Porque en realidad, en cada época del hombre, lo que está expresando la política es una cuestión filosófica, y las cuestiones filosóficas están basadas sobre concepciones que tienen que ver con lo espiritual. Y la espiritualidad se expresa en la religión. Muchos de ustedes recordarán
que el judaísmo tuvo durante mucho tiempo cierta cantidad de persecuciones que después vamos a establecer cómo se fueron produciendo, especialmente en la Edad Media. A partir de, por ejemplo, en 1200 se produce la expulsión de los judíos de las Islas Británicas, después se produce la expulsión en Portugal, luego se produce la expulsión junto con los moros en la península ibérica, y todo eso significó también una serie de persecuciones, pogromos, impedimentos para ejercer determinado tipo de actividad, impedimentos para ser titulares de una propiedad, en fin, una serie de cuestiones que evidentemente nacieron a partir de una cuestión política también, que fue la conversión del Imperio Romano a la cristiandad. ¿Sí? Cuando se elige formar parte de la cristiandad por parte del Imperio Romano, digamos que era un absurdo político que Jesús hubiera muerto a nombre de los propios romanos, si es que iban a reivindicar esa religión. Lo analizamos desde el punto de vista político, después cada uno tiene su punto de vista religioso, que respetamos absolutamente, y somos, Matías, tanto Matías como yo, grandes admiradores de Jesús, como no estamos reconociéndolo como Mesías porque nuestros ancestros no lo hicieron. Sí podemos tomarlo desde su posición política y, digamos, alguien que generó una transformación tan grande que seguimos hablando de él después de 2020 años. La cuestión es que estas persecuciones generaron que hubiera una respuesta política a las mismas. Esta respuesta política se produce cuando los judíos deciden, los judíos de Europa especialmente, que eran los más perseguidos, en otros lugares vivieron en paz durante mucho tiempo, los judíos de Europa deciden fundar un movimiento de liberación, movimiento de liberación nacional. Entonces estamos hablando, como en otros lugares del mundo, piensen en cualquier movimiento de liberación nacional, y van a tener idea de la identidad de este movimiento de liberación nacional que funda Herzl, que es el sionismo. Lo que ocurre es que con diferencia a otros movimientos de liberación nacional, el sionismo no es fundado por sectores de izquierda. ¿Sí? Los sectores que fundan el primer Congreso de Basilea, que después, Matías, si podés verificarme la fecha, porque se me acaba de hacer una laguna respecto al primer Congreso de Basilea, la fecha sería interesante tenerla. En ese primer Congreso de Basilea lo que hay es sectores que no son marxistas, por ejemplo. No están los marxistas, no están los anarquistas, ni están otros sectores de izquierda. Los sectores de la izquierda, que no son fundadores del sionismo, llegan en el segundo Congreso de Basilea cuando solicitan integrarse al Congreso de Basilea para debatir con los otros sectores más conservadores, o para llamarlo de alguna manera más nacionalistas entre comillas. Nacionalistas entre comillas porque no había una nación, digamos, había un pueblo, pero no había un territorio. ¿Sí? Incluso, y esto es muy importante de sostener, el primer Congreso de Basilea no está realizado por los sectores más religiosos. O sea, la confusión posterior que viene en el tiempo de que el sionismo es religión es una construcción moderna del propio Estado de Israel y de los sionistas originarios a través de cierto tipo de desarrollo o evolución desde el punto de vista político. Esto hace
que se empiece a tomar al Israel bíblico como una identidad con el Israel Estado-Nación. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que pasó esto? Bien, en primer término, lo que se proponía desde el Congreso de Basilea era distintos lugares del mundo donde los judíos pudieran asentarse para poder vivir en forma pacífica. Y se barajaron, se barajó un lugar en África, se barajó Marruecos, se barajó la Patagonia Argentina, lo cual también produjo esta cuestión que surgió como leyenda urbana, con un libro que lo avalaba, que dicen que fue escrito por los zaristas, es los protocolos de los sabios de Sion, donde decían que la Argentina iba a ser invadida y se iban a quedar, los judíos iban a quedarse con la Patagonia. Bueno, la realidad es que las tierras de la Patagonia debe haber algún dueño judío, pero no se dio. Así que fue simplemente estas cuestiones que son utilizadas muchas veces para agitar una posición que es de odio hacia los judíos. ¿Por qué utilicé el término odio a los judíos y no antisemitismo? Está normalmente aceptado que el antisemitismo es estar en contra de los judíos. Ahora, ¿qué es el ser semita? Lo vamos a hablar más tarde, pero quédense con la pregunta de qué es ser semita. Le voy a dar un pequeño adelanto. Es un término que establece la definición geográfica de una serie de pueblos que escriben de una manera determinada, con ciertos símbolos. No es una raza, no es un pueblo en especial, son varios pueblos. Y la mayoría de ellos son de origen árabe. Lo que pasa es que, desde el punto de vista del uso del término, termina convirtiéndose en la forma específica de establecer a alguien que odia a los judíos. Hay una parte de transformación del término y también hay un interés político. No nos vamos a enrojecer por decirlo. Bien, entonces estábamos en esta situación donde empieza el Congreso Sionista en Basilea, está la segunda reunión del Congreso donde se incorporan los sectores de izquierda, están las propuestas de lugares donde establecer, hasta que con el transcurso del tiempo empieza a haber cierto apoyo en Inglaterra en relación al tema. Y se produce el apoyo por parte de los ingleses en el acuerdo de Baltour, que era un señor de la Cámara de los Lores que lleva el proyecto adelante, por lo menos en un principio. Después hay una serie de acuerdos y desacuerdos, pero digamos que la piedra angular se realiza allí. Y que acá empieza a haber también una cuestión geopolítica que es la conveniencia para Occidente de tener un enclave occidental en medio del Medio Oriente. Y entonces aparece el Estado de Israel como posibilidad concreta de tener un rol y poder ser apoyado por el resto de los países occidentales, las potencias occidentales, para cumplir esa función de una especie de gendarme en el área. Porque desde el punto de vista bíblico no hay duda que Jerusalén es un pueblo, es una ciudad que nació hace mucho tiempo y donde nacen, el área en general es donde nacen las tres religiones abrámicas más importantes. Después viene el resto, que son como hermanos menores, digamos, los judíos seríamos los hermanos mayores del ahora mismo. Matías, ¿querías hacer alguna mención respecto a este tema? A ver si me salté algo. No, simplemente quizás, primero la fecha, viste, del primer Congreso de Basilea es en 1897, y quizás algunas cosas que podría aportar en base a lo que relataste,
es entender nuevamente, quizás, esta diferenciación del sionismo, tanto en el primer congreso como en el segundo. El primero con sectores no ultra religiosos o diríamos ultra ortodoxos, sino conservadores, sin dudas, pero también relatar un poco la impronta que se viene, hiciste de forma bastante clara, ¿no? Los ciclos de persecución a los judíos, que organiza incluso que los mismos judíos se repleguen dentro de sí, empiecen a generar comunidades eh, de- propias. Es notorio cómo en Europa se empiezan a generar distintos guetos, donde el judaísmo empieza a desarrollarse dentro de sus mismos espacios. ¿A qué me refiero, no? Con estos distintos espacios? Bueno, al estar prohibida la utilización de la cultura, usar su propia religión, bueno, lo utilizan dentro de sus propios espacios en estos que se llaman guetos. Entonces forman como primeras comunidades donde los chicos van a las mismas escuelas judías, eh, toman sus propias clases, van y vuelven los mayores del trabajo dentro de sus mismos espacios y siempre están en convivencia con sectores de su misma religión, de su misma cultura, ya que para afuera se veía imposibilitado dentro de distintos países. Creo que una de las persecuciones más sanguinarias de la edad medieval, ya casi en realidad pasando la edad moderna, es cuando España hace su reconquista. Los reyes católicos hacen la reconquista por todo el país de España, recordando que cuando se genera, esto lo hago un repaso brevemente para entenderlo quizás en el mapa, cuando se origina el Islam, eh, los pueblos árabes se van esparciendo no solo por abajo de lo que sería Medio Oriente, sino que rodean el norte de África y cuando llegan a lo que sería Marruecos, también llegan hasta la mitad de España, un poco más. Después, cuando los reyes católicos, que en realidad serían los distintos reinos del norte de España, eh, efectúan la reconquista, bueno, desplazan no solo a los árabes, sino también a una persecución a las religiones judías. Entonces, ahí se hace también la primera persecución más grande, ahí se hacen las primeras los primeros estigmas, ¿no? Contra las religiones judías, si se quiere, la idea del judío usurero, financiero, prestamista, empiezan en esa época, en lo que sería un poco la edad moderna, ¿no? Vinculado después de la caída del segundo, en años, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda caída del Imperio Romano de Oriente y entre la Revolución Francesa, a esos años, entre 1453 y 1736, hago ese balance de la edad moderna, ¿no? Entonces, en esa edad moderna se hacen distintas discriminaciones a los judíos, hay distintas persecuciones, se dan estos primeros guetos, y como bien dijo Darío, esto genera en Europa más que nada, porque siempre de una visión donde los judíos estaban, se origina este primero, o esta idea del sionismo como movimiento de liberación nacional, de, en primera instancia no un sentido de pertenencia, porque el sentido de pertenencia después se lo da Inglaterra cuando ofrece las tierras de lo que sería la Palestina, donde están los pueblos árabes, y ahí después de la Segunda Guerra Mundial empiezan los tratados entre Inglaterra y distintas organizaciones judías, sionistas internacionales, de emigrar desde Europa a, a Israel, ¿no? O lo que sería la Palestina en ese entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso incluso se intensifica, ¿no? Después del Holocausto judío y de la persecución de la Alemania nazi a todos los judíos, eso incluso se intensifica, ¿no? Después quizás podemos hablar un poco del rol que ha tenido ya de la instancia de la formación de Israel. Nosotros como judíos judicialistas no podemos negar la impronta que tuvo
el primer peronismo, ¿no? Con las relaciones bilaterales con el Estado de Israel. Es notorio cómo al principio Israel, quizás los primeros años, o hablo desde su fundación en 1948 hasta la caída del general Perón en el 55, unos años más, conforma o intenta hacer un modelo de desarrollo en base a los kibbutz. ¿Qué me refiero con los kibbutz? Son pequeñas comunidades agrícolas donde los medios de producción, si lo tomamos de metodología marxista, son comunitarios, es decir, que la idea de formar una comunidad o más un desarrollo está basado simplemente en la estructura de la edificación de tareas, tanto agrícolas como también de otra índole, ¿no? También Israel en los primeros años forma de los países no alienados, tiene una relación interesante, como dije, con el primer peronismo, porque Argentina es el primer país latinoamericano en reconocer el Estado de Israel, poner una embajada y así viceversa, y hacer relaciones estrechas o bilaterales con el Estado de Israel. Entonces, es notorio también cómo esa perspectiva del primer presidente, también obviamente formaban de la Internacional Sionista, como era Benjamín Ben-Gurión, después tuvo Golda Meir, empieza a cambiar de una forma quizás un poco, una política exterior mucho más agresiva, y como dijo Darío, como un gendarme en ese sector de Medio Oriente de las potencias occidentales. Eso sí se empieza a notar más fuerte, ya 5 o 6 años después de la creación del Estado de Israel. Eh, entonces, eso quizás es un poco lo que puedo aportar en el sentido histórico, tanto de algunas instancias como los guetos, la formación del sionismo. Hay un libro muy interesante que es casualmente del primer embajador israelí en Argentina, que se llamó Jacob Sur, un gran amigo incluso del general Perón, que al ser el primer embajador de Israel en Argentina, tras los años escribe un libro interesante que se llama ¿Qué es el sionismo?, ¿no? Y acá relata un poco la historia que le mencionó Darío, partiendo del sionismo, tanto de la persecución, de los guetos, de la idea del movimiento de liberación nacional, de la distinción de conservadores en el primer Congreso de Basilea, y también la impronta de Theodor Herzl como creador o impulsador del sionismo, ¿no? Así que quizás eso es un poco lo que podía aportar, Darío, por si querés pasar a otro tema, o como quizás No, redondear un poco más. básicamente me gustaría hacer un cierre sobre este tema con algunos elementos. Hay un libro, ya que estamos hablando de bibliografía, hay un libro de Enzo Traverso, que es un marxista italiano. Estamos citando autores marxistas porque evidentemente en Europa no hay peronismo, ¿no? Este, pero bueno, hubo un trabajo muy interesante de Rodolfo Walsh respecto al sionismo, es un momento que también es recomendable. Pero quería mencionarles este libro de Enzo Traverso, El fin de la modernidad judía, porque después de leerlo, en realidad llegué a una conclusión distinta que a lo que hace el autor, que analiza esto que estamos analizando, y vamos a ir a un punto antes, pero termino con esta frase para no perderme, que es, en realidad, el sionismo es la modernidad judía. ¿Sí? Comienza como este movimiento de liberación después de las persecuciones, como le pasó a tantos otros movimientos de liberación, por recordar uno, el movimiento sandinista en Nicaragua, o Argelia, o no sé, los que se les ocurra, con distintas vertientes, hay movimientos de liberación de derecha también, más fascistas, o con componentes más mixtos. De todas formas, esto es universal. Fue durante la modernidad donde se generan los movimientos de liberación, y el movimiento de liberación, el sionismo como movimiento de liberación, arranca en Basilea como respuesta a las persecuciones, logra la fundación del Estado de Israel y luego se va transformando en otra cosa, termina siendo parte de la hegemonía atlantista. ¿Sí? Cuando hablamos de hegemonía atlantista, hablamos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Europa, digamos, Alemania, Francia, España, las principales potencias que forman la OTAN,
y forma parte de ese espectro, teniendo en cuenta que, como decía Matías, había sido parte del movimiento no alineado, y empieza a girar ya desde la fundación del Estado de Israel, va girando hacia ese lado lentamente, y el giro se hace más grande, creo que a partir de 1948, perdón, de 1958. Esto es como para darles un cierre a este tema más político. Y vamos a ir ahora entonces a una cuestión religiosa que seguramente nos van a remitir a una cuestión política. Y antes de cerrar este tema, me quería referir específicamente a la cuestión del dinero. Esto de quitarle a los judíos la posibilidad de ejercer profesión, de ejercer oficio y de tener propiedades, dejaba a los judíos en determinadas áreas de Europa una sola actividad posible, que era el préstamo de dinero con interés, porque no había otro camino. Entonces resulta bastante lógico, es casi una profecía autocumplida, la de generarle a un pueblo la obligación de moverse en determinado territorio y después acusarlo de usurero, ¿no? Esto es un poco así. Y es lógico que se hayan especializado en eso y que haya existido los Rothschild, ¿sí? Que son los más acusados por este tema. O sea, si a mí me obligan a realizar durante toda mi existencia, a mí, a mis ancestros, una actividad determinada, que encima la tengo condenada bíblicamente, por una acusación que viene, por eso indicaba esto de los romanos y de dónde viene, y la posición que durante mucho tiempo existió hasta el Concilio Vaticano II en relación al deicidio, a la muerte de Jesús por manos de los judíos. Por suerte, a partir del Concilio Vaticano II, se empieza a hablar de otra manera, y es un tema del que vamos a hablar durante la tarde de hoy. Esto básicamente para que ustedes puedan entender de dónde provienen algunas acusaciones, que evidentemente cuando alguien después se convierte en parte de una corporación, cumple la función que los demás dicen, ¿no? Lo que pasa es que oligarquías hay en todas partes, ¿sí? Cuando desde el justicialismo ya podemos analizar que somos policlasistas, digamos, no aceptamos una sociedad dividida en clases, pero sí individualizamos al imperialismo, al imperio vigente, no importa cuál sea, y a los sectores oligárquicos como aquellos que frenan el desarrollo de los pueblos. Y esto no importa de qué pueblo se trate, esta concepción es universal. Bien, nos vamos entonces a lo que a ustedes seguramente les va a interesar más, pero creíamos que era necesario contarles esta cuestión más política para poder pasar a lo espiritual, y nos elevamos ahora con estas cuestiones espirituales. Vamos a arrancar entonces con el Antiguo Testamento, y vamos a arrancar con la creación, la aparición del hombre sobre la tierra. Aparece Adán, se siente solo, de una costilla aparece Eva, y aparece allí un elemento muy importante en la humanidad, que es el tema del libre albedrío. Ahora, ¿cómo nace el libre albedrío? No es algo que Dios nos trae de una manera inocente, como descubrimiento inocente, sino que nos genera el pecado original. Y este pecado original, desde nuestro punto de vista, resulta ser fundante de la ética, porque en realidad no es que no desconocen a Adán y Eva, o Eva, escuchando a la serpiente, pretende desconocer la autoridad de Dios. Lo que hace es ser influenciado por la serpiente, que es considerada el animal representante de la sabiduría,
y de cierta sabiduría pecaminosa, digamos, la sensualidad, cuestión engañosa. Y bueno, esta serpiente le habla a Eva, la engaña y le dice, no moriréis, por supuesto, cuando le cuenta que puede comer del fruto del árbol prohibido. No moriréis, por supuesto. Es que Elohim sabe que el día en que comáis de aquel, se abrirán vuestros ojos y os haréis como dioses, sabedores del bien y del mal. Este hecho, que se narra en Génesis 3, 1, 5, nos está hablando de una situación donde se ven confrontados todos los personajes. La serpiente sabe lo que está haciendo. Pero digamos, si Dios no hubiera querido que cometamos ese pecado, lo hubiera evitado. Ahora no lo evitó. Entonces el Señor necesitaba que tuviéramos la disposición de elegir lo que vamos a hacer y de desobedecerlo en primera instancia. Y esa desobediencia produce, en primer lugar, un enfrentamiento entre Adán y Eva. Adán se enoja mucho con Eva, Eva trata de justificarse. Más allá de la cuestión específicamente de interpretación de los sabios bíblicos, nosotros hacemos una interpretación un poco más laica y decimos que el pecado original es fundante de la ética, porque a partir de esta base material, que es los bienes que estaban en ese paraíso, y que generan una transgresión, esa tentación que produce el hecho de querer realizar la transgresión, tiene una contrapartida, que es la culpa. Y la culpa hace nacer también el reconocimiento del propio ser. Porque si tengo culpa, me estoy reconociendo a mí mismo. Esto va a ser retomado mucho más tarde desde otra perspectiva por Descartes, cuando describe esto diciendo pienso, luego existo. Ahora, el hecho del pecado original funda la ética porque, desde el punto de vista espiritual, nacemos y nos corremos de nuestra condición de materia y de animal, porque empezamos a tener conciencia de nuestra propia existencia y del deber ser. Si no, deberíamos haber desobedecido al Padre, y el Padre, que es todopoderoso, nos puso en este dilema del fruto prohibido. Significa que el Padre quería que supiéramos. Tal vez el Padre, y esto ya es mera especulación, quería más que supiéramos que esto del disfrute del paraíso. Mientras éramos un poco menos conscientes de nosotros mismos, actuábamos de una manera muy inocente, y esto de la inocencia también está de manifiesto cuando Adán y Eva, después del incidente, después de discutir entre ellos, Adán la maldice porque ya ahora no se siente solo y Eva le resulta una molestia, y de repente comienzan a sentirse desnudos, porque se toman noción de sí mismos. Y entonces aparece la ética, aparece algunas cuestiones de comportamiento, aparece esta cuestión de saber la diferencia entre el bien y el mal. Y esto está inducido por un animal que representa la sabiduría. Representa también cierta malicia, pero representa la sabiduría. Esto se viene reflejando después, cuando Abraham, mucho más tarde, en una situación que es muy posterior, bueno, la Biblia nos establece las generaciones que llegaron hasta que aparece Abraham. Y Abraham comienza a ver, Abraham está atendiendo la tienda de sus padres, en un punto
que podríamos hoy ubicar entre Irak. Y tiene una tienda con sus padres donde pasa un camino donde él puede observar a distintos pueblos. Y observa el politeísmo. Y recibe un mensaje y toma cuenta de que el monoteísmo, la existencia de un solo Dios, le da una dinámica a su pensamiento que le cambia la visión del mundo. Entonces ve con cierta pena a sus padres practicando el politeísmo con sus ídolos y encuentra este mensaje de Dios que le implica un monoteísmo como ordenador del pensamiento y encuentra su camino para irse desde su lugar originario, que es Canaán, hacia la zona de donde hoy existe el Estado de Israel. Entonces le voy a leer un párrafo que señala muy bien esta modificación que se produce en la visión de Abraham respecto a ese mundo politeísta e idólatra. La señal decía tienda de ídolos de Teraj. Marta se acercó al joven detrás del mostrador con aprensión. ¿Cómo va el negocio? Gracias a los dioses. El vendedor no era el astuto Teraj, quien hubiera tomado hasta tu último dinar por una bendición de tu ídolo favorito. Ese día era un día de fiesta en el templo, por lo que Teraj dejó a su hijo Abraham cuidando el negocio. He traído un suntuoso sacrificio al dios Baal, dijo Marta. Sorprendentemente, Abraham no estaba ansioso de recibir su ofrenda. Dígame, señora, ¿cuántos años tiene?, preguntó él. Acabo de cumplir 45, respondió ella. Abraham continuó. Entonces, déjeme informarle que ayer este sagrado ídolo era solo un árbol. Lo cortamos utilizando la mitad como leña y la otra mitad se convirtió en este ídolo. ¿Realmente tiene usted respeto por un ídolo que es menor que usted? Su argumento le hizo sentido a Marta, que en realidad no entendía bien la teología del servicio a los ídolos. En ese caso, ¿por qué no le das mi ofrenda a un ídolo que consideres honorable?, murmuró ella, apresurándose a abandonar la tienda. Abraham, que había llegado a creer en un solo Dios a través del razonamiento intelectual, tuvo de repente una idea brillante. Por muchos años había tratado sin éxito de convencer a su familia de lo absurdo de la idolatría. Ahora, esta era su oportunidad. Tomó un hacha y cortó en pedazos cada uno de los ídolos de la tienda de Teraj. Dejando al más grande de ellos intacto, tomó el hacha, la puso en la mano del ídolo y colocó la ofrenda de Marta enfrente del mismo. Cuando Teraj y su familia regresaron del templo, encontraron la tienda en ruinas. Dijo Teraj, ¿por qué no cuidaste el negocio? ¿Quién destruyó todos mis dioses? Padre, ¿acaso no ves lo que ocurrió?, dijo Abraham. Una mujer trajo un sacrificio, y todos los ídolos empezaron a pelear para decidir quién debía recibirlo. El ídolo más grande le pegó a todos los demás. Teraj estaba atónito. Enfurecido gritó, Abraham, es obvio que tú hiciste todo esto. Los ídolos son madera y piedra. Que tus oídos escuchen las palabras que pronuncia tu boca, dijo Abraham. Si solo son de madera y piedra, ¿cómo puedes adorarlos? Esto es una adaptación del Midrash. Y ahora, para seguir con lo que continúa en esta alocución, le voy a dar un ratito la palabra a Matías, a ver si nos quiere decir algo al respecto de esto que acabamos de señalar hasta ahora. Ahí me pareció, están ladrando detrás de los perros, creo que esto está para cortar, para ver si terminan de ladrar, ahí lo corto. Justo cuando toman el timbre me ladran los dos perros, es increíble. Acá me pasa lo mismo, así que no te preocupes mucho. Antes de renovarlo, seguimos hablando sobre...
Seguimos con la religión. Ah, espera, ahí me fijo, espera. A ver, un toque. Bueno, Abraham viaja a Ur, a Canaán, por el pacto que hace con Dios, en el que dice que su pueblo se convirtió en la gran nación del que manará la leche y la miel. Y después tengo una mención sobre el Talmud, Talmud y Torá, y voy a hablar del Talmud porque se suele utilizar también para hacer cierto antisemitismo. Y después de eso tengo los tiempos de José en Egipto, y tengo un texto de Génesis 47, 13, 31. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Esto tiene que ver también con la cuestión política, de la lucha contra el faraón. Va con el transcurso del tiempo. Después tenemos lo del faraón, que tengo un texto largo para leer, así que si querés explayarte un rato no hay problema. Y después salgo con un texto que dice: la gran originalidad de Israel es afirmar que Dios ha irrumpido en la historia haciendo justicia a un pueblo esclavo, y que este acontecimiento es el que orienta la historia y la existencia humana, que la Pascua es la gran fiesta en la que se hace memoria y se actualiza la liberación de la esclavitud. Ahí estamos otra vez. Bueno, Darío, en cuanto a lo que mencionaste, yo creo que hay una importancia muy grande en la importancia, repito, del monoteísmo, como bien lo dijiste a través de la propia intelectualidad de Abraham y de la concepción del solo Dios, porque eso posteriormente, y creo que lo vas a explicar a través de la historia judía, ha incursionado en una visión del judaísmo que después obviamente se adapta en las otras dos religiones, como es el Islam y el cristianismo, sobre la idea de un solo Dios, ¿no? Y la idea no solo filosófica de que empieza a tener el occidente en general, porque si bien las distintas religiones, las que van predominando en el occidente, son las que a partir obviamente del Imperio Romano, cuando instaura el cristianismo como religión oficial, ¿no? de Constantino, la idea occidental y filosófica y étnica, etcétera, de que el mundo está concebido con un solo Dios. Entonces, eso cambia radicalmente las cosas, ¿no? Porque todas las ideas políticas, todas las filosofías posteriores, están todas basadas en una idea del monoteísmo. Es decir, recién vos mencionaste muy bien a Descartes, cuando Descartes inaugura después los distintos pensadores la idea del racionalismo, después surgen ideas también del empirismo, siempre están basadas en la idea del monoteísmo y de un solo Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, Descartes, cuando hace su obra, quizás la que es más conocida, el discurso del método, dice que el hombre piensa a través de Dios. Entonces, habla de tres conceptos claves, que dice que es el mundo, Dios y yo. Y cuando habla de un solo Dios, acá dice que este Dios, que nosotros siempre cuando tenemos esta idea monoteísta de un solo Dios, hablamos también en el sentido de Descartes, ¿no? De que Dios nos da la razón. ¿Para qué? Nos da la razón a nosotros para conocer el mundo. Por ende, si Dios me da la razón a mí para conocer el mundo, es porque yo estoy pensando. Entonces, si yo pienso, puedo existir en este mundo. Yo pienso, no existo. Entonces, esta idea de un solo Dios ha incursionado de forma notoria y es una impronta novedosa en el mundo occidental a través del culto a un solo Dios, y es lo que han llamado las grandes filosofías políticas, ideologías de la vertiente judeocristiana. Entonces, acá en esta cita y este diálogo que ha leído Darío sobre Abraham, creo que es notorio cómo el monoteísmo impacta no solo en la historia de Israel, obviamente, sino en las distintas nociones y pensamientos a través de toda la historia de al menos del 2000 para acá.
o incluso más. Sigo yo entonces. Dale. Bien. Eh, la noción esta de monoteísmo hay que reconocerlo porque es una, digamos, una derivación de lo que en Egipto se conoció a partir de Akenatón, que planteaba monoteísmo también, y que fue tomado por loco, en fin, terminó de mala manera Akenatón, pero tendríamos que reconocerlo y también decir que es altamente probable que el propio Moisés haya tomado de Akenatón muchos de los contenidos que tenían que ver con esto que funda Abraham, que es la religión judía a partir de ser alguien que venía de otro lado, que esto es lo que significa hebreo. Hebreo es el que viene de otro lado. Digo, simplemente para dejar una constancia en relación a que siempre hay derivaciones de otros pueblos que vienen trabajando un concepto durante un tiempo determinado y ese concepto hace eclosión en los pueblos a partir de un pensador determinado o un personaje determinado, como en este caso sería Abraham. Abraham viaja de Ur a Canaán por el pacto que hace con Dios, en el que dice que su pueblo se convertirá en una gran nación del que emanará la leche y la miel. El judaísmo como moral y fuente del derecho de su nacimiento con Abraham hasta el Talmud de Babilonia implica una recopilación principalmente oral de una serie de tradiciones de los maestros, los rabinos, a través desde el año 400 y su primera impresión del Talmud que data del siglo XIII. ¿Por qué hago mención de esto y pego un salto en el tiempo? Pero quería dedicarme justamente a esto que nace como tradición oral bastante después. Estamos hablando del 400, estamos hablando de mucho tiempo después. Pero quería hacer esta aclaración porque la tradición oral evidentemente recoge todo lo que nosotros estamos diciendo hasta aquí y después es posible plantearla por escrito. Primero habría pocos ejemplares que sería para pocos sabios, pero en realidad lo que refleja es cómo la ley y la tradición, más la religión, se convierten en el orden impuesto dentro de esta comunidad judía, hebrea o israelita, cualquiera de los tres nombres es válido, y estas tradiciones son transferidas a las distintas épocas y son compendiadas en el Talmud. El Talmud es un libro, básicamente un libro de derecho, porque uno encuentra a un rabino discutiendo un problema de medianería, por ejemplo. Son cuestiones civiles que también tenían influencia del derecho romano, del derecho de gentes, en fin, hubo influencias de distintas ramas. Hago esa mención porque aquí también se utiliza de vez en cuando el Talmud para hacer para expresar cierto odio antijudío. Porque el Talmud también dice una serie de cosas que a lo mejor nos resultaría raras a los ojos de cualquiera. Pero así como el Talmud dice algunas cosas que uno dice, pero esto es una barbaridad. Bueno, existió la Inquisición, existieron los bárbaros, hubo matanzas en todas partes, existieron los pogroms, y había quien justificaba espiritualmente barbaridades. Bueno, nosotros no somos mejores que el resto. El hecho de ser pueblo elegido tiene una doble variante. Es pueblo elegido porque hay un pacto que plantea Abraham con Dios. Ese pacto después es ratificado por Moisés y ya vamos a llegar ahí. Pero quería hacer esta mención acerca del Talmud, que es distinta que la Torá. La Torá es el antiguo, lo que ustedes conocen como Antiguo Testamento.
porque refleja pensamiento respecto a la acción de gobernanza, básicamente, a las leyes entre las personas, ¿sí? Y a veces mezcla con otro tipo de cosas que pueden resultar extrañas a ciertos oídos, pero que no pueden ser tomadas fuera de contexto. O sea, si algo se hizo en el año 400, no puede ser comparado con 2020, ¿sí? Porque hay un ejercicio de mala fe, ¿sí? Entonces, cuando alguien les hable de las barbaridades que pueda decir el Talmud, no dejen que les hagan trampa. Bien, hecha esta declaración sobre el Talmud, diciendo que se trata de discusiones sobre diversos temas entre sabios reconocidos de cada época, la cerramos diciendo que hay sabios y sabios, y que, para decirlo en términos modernos, podríamos decir que hay sabios de derecha, sabios de izquierda, sabios pacifistas, sabios guerreros, y cada uno habrá hecho su aporte, pero que la síntesis necesitan del tiempo. Vamos a hablar ahora de los tiempos de José en Egipto. Para ello voy a leerles Génesis 47, 13, 31, que dice: no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, porque lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Él les sustentó de pan por todos sus ganados de aquel año. Acabado aquel dinero, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: no encumbrimos a nuestro Señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya es de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos que daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallamos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó José a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos,
te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Israel dijo, júramelo, y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Esto es lo que nos dice, nos habla, es de un proceso donde los pueblos, este pueblo, comienza a enajenar lo propio hasta quedar en situación de esclavitud. Lo que mencionábamos antes respecto a Moisés, a Akenatón y el faraón, nos va diferenciando la esfera política y la esfera religiosa. Y esta es también otra cuestión que tiene que ver con la aparición del monoteísmo, que nos permite entonces esta cuestión que veníamos narrando de antes, de Moisés, de Akenatón y el faraón, es la diferenciación entre la esfera política y la esfera religiosa. Esta diferenciación de esferas es producto entonces también de la posibilidad de ordenar el pensamiento, como decía Matías, a partir de la existencia del monoteísmo. Volviendo entonces, decimos que la gran originalidad de Israel es afirmar que Dios ha irrumpido la historia, ahora ya desde el punto de vista político, haciendo justicia a un pueblo esclavo, y que este acontecimiento es el que orienta la historia y la existencia humana. La Pascua es la gran fiesta en la que se hace memoria y se actualiza la liberación de la esclavitud de Egipto. Como ustedes pueden ver, todo lo que estamos mencionando aquí, por más que estemos hablando de religiosidad, es una religiosidad que está siempre relacionada con la situación de los pueblos. Y la situación de los pueblos no hay manera de definirla de otra forma que una situación política. Por eso cuando alguien habla de división entre la religión y la política, nos hace un poco de ruido cuando uno va a un texto bíblico y se encuentra con que se está describiendo una situación de injusticia desde el punto de vista social y político. Si recordamos también la alianza que hace Moisés, antes de pasar un poco a Matías, que nos va a hablar seguramente de la Pascua, teníamos que recordar que Moisés también se encuentra con el tema del becerro de oro. Moisés está frente a la zarza ardiente donde el Señor le habla. Y le genera esta cuestión de que vaya con la novedad y hable de él como el único Señor. Y le da las tablas de la ley. Y cuando baja Moisés del monte Moria se encuentra con que están adorando, del monte de Sinaí se encuentra con que están adorando al becerro. Y Moisés, que viene con el mensaje, se enfurece. Y se enfurece tanto que termina rompiendo las tablas. Pero después de esta ruptura, que se produce a partir de la zarza ardiente y el becerro de oro, y esta ruptura de las tablas, se produce la alianza con el arca de la alianza y las segundas tablas. Y entonces Moisés invita a su pueblo para liberarse de esto que veníamos desarrollando antes, y por eso fue la lectura respecto a cómo van entregando el pueblo sus bienes hasta quedar sin nada. Se van al desierto. Se van al desierto porque no quieren más la esclavitud, porque se dan cuenta que han entregado demasiado y que esa entrega los deja desprovistos y que ese no es la promesa que había tenido Abraham respecto a un sitio para el pueblo de Israel donde hubiere leche y miel. Después vamos a hablar entonces, y ahora le voy a dar la palabra a Matías, de Shavuot, que es la culminación del periodo de 7 semanas que tiene lugar al terminar el Pesaj. El Pesaj es
la Pascua. La propia palabra Shavuot significa semanas en hebreo y proviene de las semanas anteriores a la subida al monte Sinaí por Moisés. Entonces podemos decir, para hacer una síntesis de esto que estoy estableciendo, es que la identidad judía nace o se consolida en el desierto, con Sukkot, con Rosh Hashanah, con Yom Kippur, y en relación a Hanukkah y el templo. Pero todo esto nos lo va a contar a continuación Matías. Bueno, gracias por el pie, Darío. Yo pensé empezar con Pesaj, justamente creo que la idea que relataste sobre Moisés, la salida del desierto, un poco creo que es el más propicio para arrancar en este sentido. Después quiero relatar un poco, también lo encontrarán en las preguntas por si quieren prestar atención, sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur y Hanukkah, para explicar un poco toda esta festividad, identidad y la cultura judía, ¿no? Lo primero a relatar es que, como bien dijo Darío, el Pesaj también es reconocido, quizás en la traducción en español, de las Pascuas, ¿no? Judías. Y obviamente es una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Está relatada el Pesaj en el Pentateuco, que el Pentateuco quizás muchos lo deben saber, porque es el origen de las tres religiones monoteístas, abrámicas. Por lo tanto, en hebreo también al Pentateuco le decimos el Tanaj, ¿no? Y la salida de Israel, del pueblo hebreo de Egipto, está relatada en el segundo libro del Tanaj, que es el Éxodo, ¿no? Como sabrán, o se los indico, el Tanaj o el Pentateuco está compuesto por 5 libros, que es el Génesis, que en hebreo le decimos Bereshit, el segundo que es el Éxodo, que es el que me voy a remitir para hablar sobre la salida del pueblo hebreo de Egipto, que le decimos el Shemot. El tercero libro se llama el Levítico, que le decimos el Baikra. Después el cuarto se llama Números, le decimos Bemidbar. Y el quinto le decimos el Deuteronomio, que le decimos Devarim en hebreo. Entonces, remitiéndome al segundo texto, que es el libro del Éxodo, podemos hablar que en este más que nada obviamente concentra la predominancia del patriarca Moisés. Entonces, cuando hablamos un poco de la salida del pueblo judío de Egipto, tenemos teniendo en cuenta que siempre vamos a hablar del patriarca Moisés, que a lo largo del libro del Éxodo se nota. Pesaj corresponde y también es parte de una serie de fiestas, porque es la que se llama en hebreo los Shalom Relahim, que son 3 históricas fiestas de peregrinaje del judaísmo, ya que, recién lo mencionó Darío, durante la época del Templo de Jerusalén, se acostumbraba por los judíos peregrinar al templo y realizar ofrendas, ¿no? Por eso está distorsionada entre estos 3 tipos de fiestas. Para poner un poco de noción de fechas, porque recordamos que el calendario hebreo claramente es diferente, ¿no?, al cristiano, por lo tanto está dividido en distintos meses, y esta fecha siempre cae el día 14 del mes hebreo de Nisan, y puede depender, siempre dura 7 días, pero también puede durar, depende, 8 días, más que nada hay una duda sobre los escritos y un error de cálculo entre los calendarios. Por eso a veces incluso se agrega un día extra para asegurar el cumplimiento, ¿no?, de la fiesta.
Eh, Quizás un poco de características, ¿no? Porque lo central quizás lo mencionó un poco Darío, de la salida del pueblo hebreo, la importancia de Moisés, eh, los 10 mandamientos, eh, incluso también que los 10 mandamientos forman los principales el núcleo de las leyes judías. eh, E incluso también podemos decir que empieza la idea, como lo relatamos, sobre la importancia del Dios monoteísta en la liberación de un pueblo esclavo. Y acá denotamos eh, la- las plagas que lanza decimos Adonai, frente a Egipto para la liberación o para la consideración del faraón para liberar al pueblo judío. Algunas características, ¿no?, de esta fiesta, quizás en cuanto a la comida o algunas características centrales, es que durante esta fiesta está prohibida la ingestión de alimentos derivados de cereales, es decir, avena, cebada, trigo, etc. Y incluso el clásico pan que comemos, que se come más que nada para el Shabbat, es los jalot. Y acá, debido a que durante el éxodo en el desierto no había estos alimentos derivados de cereales, se come pan sin trigo. Por lo tanto, se llama matzah. Es como una galleta, más que nada es un pan sin levar, por lo tanto queda muy como una galleta, con un sabor muy neutro, más que nada. No tiene sabor al menos que se le ponga otras cosas, pero realmente es un sabor muy neutro y es como una galleta. eh, Como estaba diciendo, después de hablar un poco sobre la historia, sobre las comidas, sobre que se acostumbra a comer el matcha o pan asimo, como le podemos decir. También esta fiesta se le dice la fiesta de la primavera en el hemisferio norte, ¿no? Porque marca el inicio de dicha estación. Y entonces, esto tiene más que ver con las características, ¿no?, de Israel, porque ya que la zona de Palestina e Israel es una zona muy seca, y a partir de Pesach hasta Sukkot se acostumbra, según la tradición, orar por el rocío y no por la lluvia, porque estas oraciones, bueno, se reservan recién para invierno. La fiesta, como dije, empieza el día 14 de Nisan, dura 7 días, donde el primero y el último son considerados días festivos sagrados, donde se efectúan oraciones especiales, comidas festivas, similares. Estas comidas festivas son similares al Shabbat, que bueno, Shabbat sería el día de descanso, después del día caería viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. Y los días intermedios, desde el primero al séptimo del Pesach, son llamados días de Yol Hamoed, que son los días hábiles de esta festividad, ¿no? Por otra parte, la tradición judía nos indica que el día se extrae y se respeta en la diáspora a fin de subsanar posibles errores, como dije, de cálculo y diferencias oficiales que se decretaban en Jerusalén. Algo más a agregar, que hace un poco de cultura o incluso interesante, es el Seder que se hace en Pesach, que consiste más que nada en llevar a cabo una tradicional cena la primera noche de la festividad, y esta, bueno, es lo que llamamos nosotros Seder de Pesach. Acá se relata un poco la historia de la salida de Egipto, porque cuando nos sentamos a comer, oramos, contamos un poco de historia, más que nada que están en los libros, y se comienza con el párrafo de Ach Shama Anya. Y también se realizan distintos brindis, que se denotan bien en los platos del Seder, que nosotros decimos la que hará. Y
también corresponde distintos platos, obviamente, en este seder, según la procedencia más que nada occidental de los judíos, tanto si son askenazí o sefaradí. Pero generalmente no falla nada el vino y algunas cuestiones básicas que se ponen en los platos, que después, si quieren, o incluso en las preguntas los van a encontrar, más que nada sobre preguntas sobre el ceder o sobre la festividad de Pesaj. Ahora bien, me parece, para seguir relatando esta periodicidad de las fiestas, pasar un poco a lo que es nuestro año nuevo, que básicamente es Rosh Hashanah. Para este año pasado, que fue septiembre, se cumplieron los 5.781, que fue el año, bueno, obviamente contando de la creación, que obviamente es el aniversario de la creación de Adán y Eva, ¿no? El Rosh Hashanah. Este año, o esta festividad, se celebra en los primeros días del mes, como dije antes de Pesaj, que era del mes de Nisan. Este es del mes de Tishrei, y esta festividad significa la cabeza del año. Normalmente, depende del calendario, obviamente, cae entre septiembre y octubre, porque la fecha puede ser movible durante el año. Siempre es casual que siempre, todos los años nos preguntemos, che, ¿qué año cae este año Rosh Hashanah? Porque también eso deriva la siguiente fiesta que le voy a hablar, cuando cae Yom Kippur. Básicamente Rosh Hashanah es, además de Año Nuevo y el aniversario de la creación de Adán y Eva, es el día del juicio, ya que según la tradición es el día en que Adonai evalúa si merecemos, ¿no?, tener un año de vida más. Por ejemplo, siempre se trata de decir que, bueno, tengas un nuevo año dulce, y después también en Yom Kippur, porque en estos días, que es importante, que ahora lo voy a decir, es que nos escriban nuevamente en el libro de la vida, ¿no? Los primeros 2 días de esta festividad se realizan diferentes rezos, ritos, al llegar el año nuevo, y hay que entender que la culminación, luego de 10 días de esta fiesta, o siempre, es Yom Kippur. Algunas características claves, más que nada de cuando se efectúa la celebridad en el templo, que es muy importante, es sonar el shofar, que el shofar básicamente es este cuerno de carnero que se toca en forma de llamado, incluso lo toca generalmente, obviamente, el rabino en la festividad, y es el grito del shofar que representa, ¿no? Porque decimos que se toca el shofar, es un signo de arrepentimiento, ¿no? Porque en estos 10 días, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, es la idea de purificación y de arrepentimiento judío para, como les dije, volver a la inscripción del año, del libro de la vida, un año más. A su vez, ¿por qué decimos, bueno, el arrepentimiento? ¿Por qué justamente Rosh Hashanah empieza con arrepentimiento? No, bueno, porque Rosh Hashanah también es el aniversario del primer pecado del hombre y el arrepentimiento por dicho pecado. Entonces, acá se va a hacer un traslado bastante interesante, y lo que decimos generalmente cuando nos saludamos es, en Rosh Hashanah, es Shana Tova, que sería básicamente Año Nuevo, feliz Año Nuevo, y Umetuka, que tengas un buen Año Nuevo dulce, ¿no? Es básicamente lo que nos decimos para saludarnos. Así que ya de paso directo voy a la festividad de Yom Kippur, porque, como les dije, este es el inicio de la seguilla de arrepentimientos, y que culmina después de 10 días en Yom Kippur, ¿no? Es interesante también analizar que Yom Kippur tiene un significado especial, incluso más que Rosh Hashanah, porque, como bien conocido en español, es el día del perdón. Y también, por lo tanto, es el día del perdón, es el año sagrado, o es el día más sagrado del año,
para los judíos, ¿no? Esta fecha siempre cae, o generalmente cae, también obviamente el mes de Tishrei, pero el día 10, el 10. Por lo tanto, como le dije, este es el último día de los 10 días de arrepentimiento iniciados en Rosh Hashanah, y comienza al anochecer del 9º día del mes de Tishrei y continúa hasta el anochecer del día siguiente. Algunas características centrales en este día más sagrado del año es efectuar todos los pecados o subsanar los pecados cometidos durante el año para nuevamente ser inscritos en el libro de la vida a través del ayuno, es decir, un ayuno de 24 horas, obviamente sin comida, sin bebidas, que sería desde el inicio hasta al anochecer del inicio hasta el otro. La oración es mucho más importante en Rosh Hashanah incluso, y se va generalmente mucho más al templo durante Yom Kippur, porque, como les dije, ¿no? Es el día más santo y más solemne del año. Su tema principal siempre va a ser el perdón y la reconciliación, y como les dije, la comida, el ayuno obviamente sirve para la limpieza corporal, el subsanamiento, el lavado. Es importante todas estas cuestiones que se efectúan a la hora de efectuar el Yom Kippur, ¿no? Este inicio de la festividad empieza con el Kol Nidre, cuando es la puesta de sol del día 9 del mes de Tishrei, y después se efectúa al día siguiente también, se va generalmente a la tarde, apenas empieza con el Kol Nidre, después se va a la mañana al templo, y después a la tarde el Yom Kippur culmina con nuevamente el sonido del shofar y la conclusión del ayuno. Algo interesante también es que se recuerda al día de la mañana, cuando se va al templo, es el día de la recordación o conmemoración de las personas que ya no están a la mañana de Yom Kippur al otro día, y siempre se hace un Kadish importante, que generalmente es muy emotivo, para recordar a todas las personas que en los siguientes años no fueron inscritas o que han fallecido, ¿no? Entonces siempre se hace un recordamiento muy, muy, muy importante. Por lo tanto, yo quería empezar con Rosh Hashanah para entender por qué son estos 10 días de arrepentimiento, vincularlos uno y el otro, porque vienen de la mano naturalmente. Y si te parece, Darío, culminar con la última fiesta, que bueno, es un poco más histórica, obviamente, como es el Hanukkah, o si quisieras agregar antes algo, antes que me remita a la festividad de Hanukkah. No, simplemente hacer una mención acerca de que algunas cuestiones legales y religiosas se mezclan, porque la forma de hacer cumplir determinadas cuestiones desde el punto de vista de higiene, desde el punto de vista de la salubridad, solamente podían hacerse a través de la religión, porque era la forma de gobernanza. Y se me ocurre un ejemplo simplemente, especialmente en relación a la carne de cerdo y a los animales con pezuñas, que estaban prohibidos, igual que los mariscos, simplemente por una cuestión de salud. Lo que pasa es que cuando esa cuestión de salud se convierte en algo simbólico, se produce la prohibición. ¿Por qué? Porque había grandes... Por algún lado se dice que la carne de cerdo se parece a la carne humana, pero yo creo, y esto ya es una opinión personal, que en realidad lo que sucedía es que como no había ningún remedio contra la triquinosis, la forma de evitarlo era generarle un valor pecaminoso, negativo, a la carne de cerdo para que la gente no enfermara. Y así está lleno de ejemplos
en la religión judía, de cuestiones que tienen que ver con decisiones prácticas que los sabios, rabinos, jefes espirituales, ponían en práctica para poder proteger a la población. Esto como comentario general, más allá del significado de cada una de las festividades, de cómo se conmemora, y voy a ir, después de la finalización de este tema por parte de Matías, que seguramente que hay quien le pido que me finalice con el tema Hanukkah, así les leo algunas cuestiones acerca de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Bueno, yo creo que Hanukkah puede ser algo interesante porque es más histórica que las otras fiestas, porque se celebra en base a la historia judía después de la recuperación del segundo templo de Jerusalén. La duración es de 8 días, parecida a la duración que tiene Pesaj, y siempre cae, bueno, en el calendario cristiano a fin de año, es decir, para diciembre. El año va a caer el 10 de diciembre y después obviamente se cuentan 8 días. El mes del mes que cae, ¿no? Empieza el 25 de Kislev, que es y termina el día 2 o 3 del mes de Tebet. Lo importante acá, o recuento histórico de las interpretaciones que se dan después, es recordar cómo Grecia, comandada por Alejandro Magno, más que nada para el siglo III a.C., recupera la zona de Palestina que estaba a manos de Persia, y ahí se configura un reino de Israel independiente, ¿no? ¿Qué pasa, no? Obviamente la hegemonía de este reino estaba comandada por los griegos helenos, que también integran una rama judía helenística, ¿no? Griega, pero que según interpretaciones políticas después, que es lo más interesante, es que hubo una gran disputa entre los helenos judíos y los judíos que podríamos decir comandados por, o que decimos macabeos, que entran en una gran disputa o incluso podríamos decir en una guerra civil dentro de ellos por el predominio del reino de Israel, que más que nada se ejerce para hablarlos de una línea temporal a partir de más que nada, siglo I antes de Cristo, ¿no? Acá comienza una guerra civil que dura 8 años y se consolida un nuevo reino acá al este del río Jordán. Después, obviamente, este reino judío que le diríamos amosneo, llega a su fin por la rivalidad entre los hermanos Aristóbulo y Ercano, y ambos solicitan la intervención de Roma, ¿no? Recordamos, obviamente, el Imperio Romano, lo que motiva el envío del general romano, que es un gran conocido, Pompeyo el Grande, y acá, bueno, se efectúa una gran masacre cuando los romanos ingresan a Jerusalén. ¿Qué es lo importante quizás religioso? Bueno, obviamente tiene muchas etimologías, y también es claro la rebelión que hacen los macabeos en contra de Antíoco, que era el rey por entonces, o el general que creo que estaba al predominio de esa zona, ¿no? Acá el origen bíblico es que los macabeos, cuando entraron en guerra también con los judíos helenísticos, el templo de Jerusalén fue purificado y las mechas de la menorá ardieron milagrosamente durante 8 días. ¿Por qué? Porque el aceite que tenían, que duraron por 8 días, por eso son en la vela del candelabro de Hanukkah, se prende un día, por cada día se prende una vela, recomendaron estas 8 velas que duró el aceite sagrado. ¿Por qué aceite sagrado? Porque el aceite supuestamente, en esta concepción, tenía que durar un día solo, y duró 8 días de forma continua para que el candelabro o que la vela o el fuego se extienda por 8 días. Entonces acá tenemos el origen más bíblico y la representación de la recuperación del segundo templo de Jerusalén, obviamente recordando que
después de la caída del primero. Esto es lo más importante quizás históricamente hablando o un breve repaso de lo que significa Hanukkah, tanto en las interpretaciones después, ¿no? Porque esta interpretación que yo di sobre una guerra civil dentro de los propios judíos, tanto de la vertiente más helenística y la vertiente de los macabeos, es un sentido que se le empieza a dar a partir de la edad moderna, ¿no? O incluso en la edad contemporánea se empiezan a hacer diferentes etimologías de lo que ha pasado. Un poco quizás de lo que significa Hanukkah, porque la palabra Hanukkah deriva de dedicar o inaugurar, y acá es claro que en Hanukkah los judíos recobraron el control de Jerusalén y reinauguraron el templo. Acá tenemos porque de dónde deriva Hanukkah. Yo creo que esto es lo importante central y es lo que posteriormente encontrarán en las preguntas. Y creo que es lo central para analizar la importancia de Hanukkah, ¿no? Es una festividad mucho más moderna que las anteriores, por eso la dejé para el final, porque tanto tenemos la recomendación del Génesis con Rosh Hashanah y Yom Kippur, y después tenemos la del segundo libro, el Éxodo, y acá tenemos Hanukkah, que es una interpretación muy posterior, ¿no? Porque ya remontarán un siglo I a.C., acá el Hanukkah. Obviamente se celebra por los 8 días seguidos, como mencioné, y algunas cuestiones más o lo importante para analizar es que la interpretación, quizás una de las más conocidas, es esta guerra civil que se desató entre la facción helenista judía contra los más tradicionalistas, o incluso serían los macabeos. Así que bueno, dicho esto, te doy pie, Darío, para expandir algunas cosas o pasar, como decías anteriormente, al siguiente tema. Bueno, yo les quiero contar un poco algunas cosas. Como dice Matías, hace 2184 años se reconstruía el Templo de Jerusalén. Esto da lugar a Hanukkah, y en Hanukkah lo que se acostumbra es entregar a los niños un regalo por día. Es parte de establecer por cada uno de estos milagros que significó la Hanukkah encendida, la menorá encendida, perdón, un regalo por cada uno de esos días milagrosos en la que la duración del aceite se pierde. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tema del templo en sí mismo, que un poco ilustra lo que acaba de contar Matías en relación a la guerra civil. En el año 264 a.C., Judas Macabeo reconstruye el templo de Jerusalén, y este es lo que se conmemora en la festividad de Hanukkah. El templo de Jerusalén fue el santuario más importante del reino de Judá y del judaísmo hasta su destrucción en el año 70. Aquí tenemos el término judaísmo utilizado en función de su relación con el reino de Judá. Y el otro reino era el reino de Israel, por eso tenemos la unificación de todos los reinos, que significa estos dos pueblos que después de terminados ciertos conflictos logran marchar nuevamente juntos, y por eso hay las distintas denominaciones. Después vamos a ir de vuelta al tema del semitismo, de los semitas, que son los hijos de Sem, pero lo dejamos para dentro de un ratito. Entonces, respecto al Templo de Jerusalén, según la Biblia se trataba del único santuario legítimo del pueblo israelita y contenía en su interior el Arca de la Alianza, de la que estuvimos hablando cuando hablamos de Moisés. Un altar de oro, candeleros del mismo metal, una mesa con panes sagrados y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto al dios Yahvé. Se localizaba en la explanada del Monte de Moria, en la ciudad de Jerusalén, posiblemente donde se encuentran actualmente la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa.
debe distinguirse dos templos sucesivos. El llamado primer templo, el templo de Salomón, que fue construido según la Biblia por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para las 12 tribus de Israel. Tabernáculo, recordamos, una especie de carpa, con las cuestiones rituales guardadas en su altar, en fin. Su construcción marcó una ruptura con la tradición hebrea, según la cual el dios Yahvé moraba en una tienda o tabernáculo y no en una casa, ¿no? Esta es la razón por la que se funcionaba así. Los libros históricos de la Biblia indican que fue saqueado por el faraón Sisong I en 925 a.C., profanado por algunos de los reyes de Judá y destruido por los babilonios durante el tercer asedio de Nabucodonosor II contra Jerusalén en el 537 a.C. Y no existen restos arqueológicos del mismo. El segundo templo fue completado por Zorobabel, en 515 a.C. Judea estaba bajo soberanía persa durante el reinado del persa Darío I y seguidamente consagrado por el sumo sacerdote Josué. Se convirtió en el edificio más importante de la ciudad de Jerusalén y de Judea, hasta el punto de que algunos autores denominaron a esta última un estado-templo. Y los que conocen Jerusalén saben que se encuentra rodeada por un murallón y que la ciudad se desarrolla dentro de ella. Es una situación muy emotiva. Caminar por las calles de Jerusalén, me he tenido oportunidad de hacerlo hace algunos años, y eso de encontrarse con las distintas civilizaciones con sus ropas, cruzándose entre sí en una esquina de Jerusalén, de la vieja Jerusalén, es realmente una experiencia única. Es este templo es lugar de grandes depósitos, de grandes tesoros, y los reyes selúcidas, a quienes Judea estaba sometida, intentaron saquearlo. En el reinado de Antíoco Epifanes fue profanado, convirtiéndose en un templo helenístico. Esto es en función de este conflicto, posiblemente consagrado al dios Zeus. Tras la revuelta macabea, fue purificado y vuelto a consagrar al culto de Yahvé por Judas Macabeo, en el año 165 a.C., como mencionábamos al principio. Al final del siglo I a.C. fue ampliado y reconstruido por el rey Herodes, convirtiéndose en el punto focal del judaísmo. En la Primera Guerra Judía fue sitiado por los romanos y destruido por las legiones al mando de Tito en el año 70. Su principal vestigio, y a este punto íbamos, es el Muro de los Lamentos, el Muro de las Lamentaciones, también conocido como Cótel o Muro Occidental, que es donde podemos observar normalmente hasta el día de hoy a los judíos yendo a rezar frente a él, con un sector para mujeres y un sector para hombres, y un pequeño sector que se encuentra debajo de una parte techada, donde hay una biblioteca, se puede ir a buscar una Torá para rezar y hay algunos servicios de rabinos. Después de una efímera restauración del culto judío durante la revuelta de Bar Jova, en el siglo II, el área fue ocupada por un vasto complejo de santuarios helénicos, construidos por orden de Adriano, en la ciudad de Aelia Capitolina, que sustituyó a Jerusalén. Durante el imperio de Juliano, conocido como el apóstata por los cristianos, hubo un intento fallido de reconstruir el templo. En el siglo VII, finalmente, y con la ciudad en manos de los musulmanes, se construyó el área de la cúpula de la roca, a la que hoy en día los judíos no tienen acceso, y la mezquita de Al-Aqsa, que tampoco permite acceso a los judíos. Me pasó una cosa curiosa, que doblar mal en una esquina, haber ido a parar a la cuadra donde está el cementerio y el acceso, y que me paran y dicen, ¿usted qué hace? Váyase. Nada, simplemente ilustrativo. Según algunas corrientes de la escatología judía, un tercer templo de Jerusalén será reconstruido con la llegada del Mesías, y esto es lo que da lugar a los sionistas fuera de Israel, que no son judíos, a ser sionistas. Básicamente, esta cuestión del templo y esta enunciación que se realiza. Vamos ahora entonces a esto que le habíamos prometido en relación a qué significa lo semítico. El término semita se utiliza para referirse a todas las personas que, según la Biblia, descienden de Sem, que era hijo de Noé. Y los pueblos semitas son aquellos establecidos en Medio Oriente, en la zona norte de Arabia,
que incluyen a los fenicios, los árabes, los judíos, los arameos, el hebreo y los etíopes. Se refiere entonces a los descendientes de Sem, hijos de Noé. Y vamos a hablar un poquito ahora de los judíos en tiempos de Jesús. Bueno, esto lo habla un poco Matías, nos introdujo al tema cuando nos señala esta cuestión de guerras, esta guerra civil, de la ocupación romana, de los distintos saqueos del templo y de la promesa al pueblo judío de la posible llegada de un Mesías. Con lo cual en las calles de Jerusalén y las afueras era muy común que haya predicadores subiéndose a alguna altura para dirigirse a la comunidad que pasaba y hablarles de cuestiones proféticas. Entre ellos también había distintas divisiones políticas y religiosas. Por ejemplo, los celotes eran los que estaban más enraizadamente en contra de los romanos. Hay unas anécdotas muy jugosas acerca de celotes haciendo un asedio a soldados romanos, tirándole pequeñas piedras adentro de un pasadizo a los cascos, enloqueciéndolos de tantas piedras pequeñas o grandes que se les tiraba desde arriba. Después tenemos el grupo de estos eran los celotes, que eran un grupo incluso con algunas cuestiones muy violentas. Los fariseos, que eran como una especie de clase media que rodeaban al templo y que hacían sus negocios, una clase comerciante, una clase relacionada con el comercio, y otros grupos como los esenios y los samaritanos, que estaban mal vistos, y que bueno, que dieron lugar a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay otro tema que me parece interesante abordar, que lo hablamos en forma genérica del judaísmo en la Edad Media, con estas cuestiones de persecuciones y expulsiones de distintos territorios, con una buena relación con los musulmanes, que incluso durante la época de Saladino fueron tratados en buena forma en la zona de Jerusalén, en la zona de Medio Oriente, y vivieron pacíficamente ejerciendo el culto sin ningún inconveniente. Y bueno, digamos que básicamente tenemos la aparición de estas cuestiones en relación al derecho de la propiedad y la actividad económica que ya desarrollamos, la aparición de los bancos y el préstamo a interés como única actividad posible, estas expulsiones a los distintos lugares de Europa, y el nacimiento, según zonas, de idiomas zonales relacionadas con los judíos de cada gueto. Por ejemplo, así en Europa occidental va generándose un dialecto que es el yiddish, que se escribe con las mismas tipografías del idioma hebreo, pero es una derivación de algunos idiomas como el polaco, como el alemán específicamente. Es más, alguien que entiende yiddish muy probablemente entienda bastante de alemán. El yiddish se fue perdiendo porque cuando se funda el Estado de Israel se elige utilizar el idioma hebreo y se abandona la cultura europea en yiddish, que tiene que ver con un tipo de judío, el judío europeo, que es el ashkenazi. Los judíos que tenían que ver con la península ibérica son los sefaradíes, porque a la zona de la península ibérica se la llamaba Sefarad. Bien, lo que vamos a hablar ahora es un poquito de otro mito existente
en relación a los judíos, que son justamente los házaros. Los házaros eran un pueblo que estaban ubicados entre los cristianos y los musulmanes. Un reino que muy inteligentemente elige convertirse al judaísmo porque su posición cercana a Babilonia y al cristianismo le generaba la necesidad de poder ser un lugar de tránsito y comerciar con ambos. ¿Cuál fue la mejor forma de encontrarlo? Desde el punto de vista geopolítico, la conversión al judaísmo. Entonces, todos los expulsados del judaísmo de distintos lugares de ambos bandos, digamos por decirlo de alguna forma, y de Europa, terminaron formando parte del imperio házaro, que logra una hegemonía que se extiende desde, corregime vos Matías, que lo estuvimos charlando el otro día y lo tenías más claro que yo, me parece que es al norte, tenemos por el sur a Siria, Sí. por supuesto, El, a el ver, norte, dale. sí, el norte y occidente de Turquía también efectúa lo que sería toda la Europa oriental, hablando de Azerbaiyán, Armenia, todo lo que sería Georgia, toda esa central que sería más que nada donde están los montes que dividen Asia de Europa. Y obviamente toca lo que sería el norte de Siria y se extiende hasta parte del sur de Rusia. Entonces Sí, estarías entre los ocupa mares. toda Ucrania. Ucrania la ocupa toda. Ucrania no, Ucrania casi en su totalidad. Estarías más que nada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Ahí está. Bueno, como para que tengan una ubicación geográfica de qué se estaba jugando ahí y qué es lo que vieron los házaros, los reyes házaros, para darse cuenta de que les servía, les resultaba muy útil convertirse al judaísmo. Y son el eje, básicamente, de la existencia de una gran cantidad de judíos en Europa más tarde, ¿sí? Porque los házaros terminan rompiendo su alianza. Los babilonios se dan cuenta que ya no lo necesitan más, se producen conflictos más directos, hay una serie de guerras y quedan desplazados hacia el norte hasta finalmente quedar ubicados en, creo que la zona de Azerbaiyán, si no me equivoco. De todas formas, la influencia házara en los askenazíes resulta lo suficientemente fuerte para que lo miremos desde un punto de vista que tiene que ver con la cuestión de una acusación, como si ser converso de a algo no tuviera validez, por un lado, un artilugio bastante, si se quiere, entre comillas, antisemita o antijudío, ¿no? Y este artilugio realizado para decir que luego esa gente no podía verse identificada con lo bíblico, que implica reconocer a Israel como la tierra prometida. Después podemos discutir, por supuesto, si estamos hablando del Israel bíblico o del Israel moderno. También podríamos hacer la crítica de que utilizar la Biblia como título de propiedad en relación a las tierras del actual Estado moderno de Israel es también forzado. Pero digamos, queremos ponernos en una situación en donde no tenemos ningún inconveniente con que los házaros se hayan convertido al judaísmo, porque además su población tenía un porcentaje de judíos grande, a lo que aceptaban gustosamente porque era de los suyos y fue el hogar elegido por los judíos perseguidos del mundo en esa época. Y que tranquilamente puede haber habido una mezcla ahí de sangres, pero que esto es tramposo, porque si vamos a ir a la sangre y vamos a ir a la raza, ¿cómo hablamos de lo semítico? Entonces esto ya empieza a ser, como siempre,
definiciones que tienen en el fondo de toda cuestión, salvo que uno sea racista, un elemento político y geopolítico por naturaleza. Estoy diciendo también que esto implica que los propios palestinos que fueron desplazados de sus hogares, de aquella región, cuando se funda el Estado de Israel, desplazados no pacíficamente, por supuesto, que genera también una nueva tragedia que es la Nakba, además del Holocausto, tenemos luego la Nakba, y que me parece que uno como judío debe tender a lo que nos enseñaron éticamente, que es a ser justos. Y lo que estamos haciendo en este momento, haciendo esta numeración, es un acto de justicia. Ni se puede decir que alguien por ser descendiente de los házaros no es judío o no tiene derecho a sentirse identificado con la tierra de Israel, ni se puede decir tampoco que los palestinos no tengan derecho a vivir donde era la tierra de sus ancestros y la de su propiedad. Simplemente volvemos otra vez a cómo nos hace, especialmente en el tema del judaísmo, cómo volvemos, yo creo que todas las religiones, pero cómo volvemos siempre a la cuestión política de por medio. Me queda para decirles que nuestra visión, que es un poco la que estamos estableciendo en estas horas en que estuvimos aquí acompañándonos, tiene que ver con que nosotros tenemos una motivación que es generar un nuevo judaísmo en la Argentina, que no dependa tanto de la relación con el Estado de Israel. Nosotros somos argentinos, particularmente yo tengo mis primeros antecedentes como argentino en mis bisabuelos que llegaron a la Argentina en 1895 y fueron colonos en Carlos Casares. La primera colonia es creo que un par de años antes, es Moisés Ville, en la provincia de Santa Fe. Los judíos hemos sido parte fundante de los movimientos cooperativos en la Argentina, especialmente cooperativos agrarios, la industria lechera. Nuestra identidad política y nuestra intervención en la política argentina es obvia y es sostenida. Hoy estamos trabajando en el diálogo interreligioso y creemos que hay que hacer una diferenciación entre el Israel bíblico, como dijimos antes, y el que no es el Estado de Israel. Que se pueda reclamar en función de una tierra prometida al Israel bíblico hace que, por ejemplo, nosotros sintamos que la tierra prometida para nosotros es el que compartimos con ustedes. Y nosotros somos patriotas argentinos somos. Nuestro patriotismo es ese. Y voy a decirles más. Yo soy nacionalista. ¿Sí? Con C, no con Z. Nacionalista de inclusión, de mirar hacia la patria latinoamericana, porque mis necesidades, mis urgencias, nuestra comunidad, es la comunidad que vive en este continente, que tiene los problemas que tiene este continente, que sufre las injusticias de este continente. Por supuesto que como cualquier italiano, como cualquier alemán, o como cualquier inglés, que se precie de tal o descendiente de ellos, uno puede tener cierta simpatía con un lugar. Pero también puedo tenerlo con el balneario Reta, en lugar de con el Estado de Israel. No sé si me explico, no quiero ser ofensivo, pero digo, esto es un sentimiento, y para que ustedes lo entiendan tiene que ver con una carencia y tiene que ver con la fe y con y convivencias. Entendemos a los amigos judíos que son sionistas, los aceptamos, no tenemos ningún inconveniente, como peronistas queremos que reinen los pueblos el amor y la igualdad, así que queremos terminar un poco con este mensaje,
que es de inclusión y que implica contestarle un poco a Sartre, a Jean-Paul Sartre, que hablaba de la necesidad del antisemitismo. La verdad es que, si bien uno ha sentido a lo largo de su vida alguna diferencia por ser judío, es superable porque hay otras relaciones nacionales que suelen ser bastante más atacadas, especialmente en estas épocas, o discriminadas. Yo no soy alguien que se siente discriminado, al contrario. No podría sentirme discriminado cuando cuando asumo que venir a este diálogo interreligioso desde la paz, desde mi posición de judío, y soy invitado por Acción de Paz. Entonces, depende de la posición subjetiva que uno tome. Víctimas, se puede ser víctima en cualquier circunstancia. Lo que pasa es que para ser sano, hace falta salir de la posición de víctima. Y entonces, si algún otro tiene la necesidad de ser antisemita, no, a mí no me afecta. Yo puedo ser judío desde mi propia identidad sin que me interese tanto qué es lo que el otro piensa. Y en todo caso, si tienen un prejuicio, aquí estamos y estamos abiertos a ustedes para cualquier pregunta que nos quieran hacer al respecto. No somos de ofendernos fácilmente y respondemos a todo. Y hemos logrado batir un supuesto que era que Perón era nazi, y se lo agradezco, como siempre hago, cada vez que doy una charla, a un señor profesor, historiador, que vive en Israel, que fue vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, y se llama Raanan Rein. Raanan Rein tiene un libro que le recomiendo muy especialmente, que se llama Los muchachos peronistas judíos. En Los muchachos peronistas judíos desmiente terminantemente que el peronismo y que Perón haya sido, entre comillas, antisemita. ¿Sí? Y ha dado muchas señales al respecto. No quiero hacer esto mucho más largo y les quiero agradecer haber estado en esta clase con nosotros. Matías. Bueno, Darío, la verdad, un placer, como siempre, hablar y exponer con vos. También muchas gracias a la Acción por la Paz por la invitación a esta diplomatura. Y esperemos que les haya gustado, que les hayan disfrutado. Y claramente cualquier pregunta que quieran, que preguntas de todo índole, ¿no? No van a ser respondidas y van a ser aceptadas, y es más que aceptable para nosotros dos, y nos encantaría que se enganchen y que nos pregunten. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar, y espero que hayamos sido claros, más que nada en este mensaje final que dio Darío, sobre esta impronta que le queremos dar o que tenemos en mente siempre como un sueño colectivo o un sueño grande, que es darle otra mirada al judaísmo en Argentina. Creo que hay que recuperar un poco de esas ambiciones y esos sueños que a veces se encuentran perdidos, ¿no? Entonces, creo que un sueño de pensar otra forma del judaísmo en Argentina, otro tipo de nacionalidad que tenga que ver con el judaísmo dentro de Argentina, quizás es posible, creo que yo estoy convencido que sí. Entonces les agradecemos mucho su participación. Así que bueno, nos despedimos, y como siempre, para cualquier pregunta estamos a su disposición. Un saludo. Buenas tardes.